Sexto Congreso de Ortopedia Infantil, Sociedad Latinoamericana de Ortopedia Infantil y Sociedad Colombiana de Ortopedia Infantil, agosto 30, septiembre 1 de 2018, Cartagena, Colombia. Alteraciones torsionales del fémur. ¿Cuándo tratarlas? Un tema muy controversial, una causa muy frecuente de consulta externa. En esta gráfica vemos el desarrollo normal, vemos como la anteversión femoral es de 40 grados al nacimiento y va disminuyendo para hacerse de más o menos 15 grados a los 13 años. Las rotaciones de las caderas también van cambiando, esto es muy importante tenerlo en cuenta para explicarle a los padres. Y cuando nos enfrentamos a pacientes con alteraciones neurológicas o alteraciones congénitas como la artrogriposis, mielomeningocele, agenesia sacra, como estos ejemplos de nuestra institución, o los pacientes con displasia y luxación de caderas, a estos pacientes les hacemos osteotomías femorales y tenemos más clara la indicación de cirugía. La duda nos surge en los pacientes que no presentan ninguna alteración de base, pacientes normales con alteraciones torsionales del fémur. La anteversión femoral es de 40 grados al nacimiento, 15 grados a 20 a los 9 años, es la principal causa de marcha con progresión interna, usualmente es simétrica, es más frecuente en las niñas y la resolución es espontánea. Sentarse en W no produce ninguna alteración en las caderas, no hay ningún trabajo científico que demuestre que haya una relación directa entre sentarse en W y artrosis de la cadera. Los niños se sientan en esta posición porque tienen mayor rotación interna que rotación externa y para ellos es más cómodo hacerlo. El doctor Staheli en 1989 nos dejó algunas sugerencias de tratamiento en niños mayores de 8 a 10 años, deformidades funcionales severas, anteversión mayor de 50 grados, incapacidad funcional y rotación interna mayor de 85 grados. Este paciente que vemos en el ejemplo tenía una alteración muy importante de la marcha, al parecer cumplía con estos parámetros enunciados por el doctor Staheli. Le indicamos cirugía, pero previo a la cirugía realizamos fisioterapia. Este es el resultado después del tratamiento fisioterapéutico. Además de la anteversión femoral, el paciente presentaba alteraciones, un imbalance muscular entre los rotadores internos y externos de la cadera y esto explica la notable mejoría. Estos parámetros que nos enuncia el doctor Staheli es muy exótico que los encontremos en un paciente, no es tan frecuente. La anteversión femoral aumentada produce artrosis de cadera, sería una indicación prevenir la artrosis de cadera por anteversión femoral aumentada. En este trabajo de 1982, a los pacientes que tenían artrosis primaria de la cadera se les midió la anteversión, se encontraron aumentos en el ángulo de anteversión femoral y con este trabajo de nivel de evidencia 4 los autores recomendaron hacer osteotomía profiláctica para prevenir la artrosis de cadera. En 1988 el doctor Staheli y el doctor Vincent Mosca hacen un trabajo similar, pero ellos no encontraron relación entre la anteversión femoral aumentada y la artrosis de cadera, por lo tanto no recomendaron hacer osteotomías femorales derrotadoras profilácticas para prevenir la artrosis. Este es un trabajo de especímenes muy grande, publicado en el 2017, 1158 fémures y tibias, se midieron las rotaciones con cámaras, eran especímenes de pacientes que fallecieron entre los 40 y los 79 años. No se encontraron relaciones directas entre las alteraciones torsionales y la artrosis de cadera y rodilla en este estudio. La anteversión femoral produce algunas alteraciones en la marcha. Aquí vemos una marcha normal y una marcha con anteversión femoral. Vemos como hay mayor rotación interna, pero no hay un cambio en la variabilidad, es decir, en las rotaciones. Las rotaciones de la cabeza femoral en el acetábulo durante la marcha son muy pequeñas, son menores de 10 grados. Aquí lo podemos ver en este video de simulación de la marcha humana. Vemos como las rotaciones de la cabeza femoral dentro del acetábulo son muy pequeñas. Uno pensaría que una anteversión femoral aumentada con estas pequeñas rotaciones no alcanza a producir una alteración en la relación articular. Aquí lo vemos muy bien en la vista lateral como las rotaciones son mínimas durante la marcha. Este es un trabajo publicado en el año 2015, midiendo los cambios a nivel
de la marcha, con laboratorio de marcha, 18 pacientes, 17 controles, edad entre 10.5 a 17.5 años. Se consideró anteversión femoral normal 15 grados más o menos 10 y anteversión femoral anormal mayor de 30 grados. La hipótesis es que las deformidades rotacionales sobrecargan las articulaciones adyacentes y se produce una alteración de la cinemática, es decir, del movimiento, y de la cinética, las causas del movimiento. Los hallazgos que encontraron en los pacientes con anteversión femoral aumentada fue un aumento del momento aductor en caderas y rodillas y una inclinación anterior de la pelvis y aumento de flexión en las caderas. Esto se traduce en una alteración de la cinética de la cadera e hipotéticamente esta alteración de la cinética del equilibrio de fuerzas en la cadera puede producir artrosis. Aquí vemos también cómo ese aumento del momento aductor en la rodilla puede producir una sobrecarga, un aumento de presión en el compartimento interno y esto llevar a la rodilla a una artrosis, sobre todo en los pacientes con alineación neutra o con genu varo. Este trabajo más reciente de junio de 2018 midió además las cargas que se generaban en los pacientes con trastornos torsionales, con anteversión femoral aumentada y con torsión tibial externa, encontrando un aumento de las cargas a nivel de las caderas y de las rodillas, pero principalmente en los pacientes con alteraciones combinadas en fémur y en tibia. La anteversión femoral aumentada produce una difusión del brazo de palanca abductor. Aquí vemos la longitud normal del brazo de palanca abductor en una cadera normal, una cadera con anteversión. Esta longitud disminuye, por lo tanto se produce una insuficiencia del brazo de palanca abductor que puede producir una marcha de Trendelenburg. Observemos el balanceo de las caderas en esta niña con anteversión femoral aumentada y torsión tibial externa, en una marcha de Trendelenburg. La anteversión femoral aumentada y la inestabilidad patelar están relacionadas. Este es un trabajo en especímenes anatómicos. Se midió la estabilidad de la patela con diferentes rotaciones. Se encontró que con aumentos mayores de 20 grados en la anteversión femoral, o sea, más de 20 grados sobre la anteversión femoral normal, se producía inestabilidad patelar, pero en los especímenes con ligamento patelofemoral indemne, la inestabilidad en la patela era muchísimo menor. En cuanto a la retroversión femoral, los niños que caminan con marcha con progresión externa debido a retroversión femoral, ¿qué sucede con ellos? Se produce artrosis. Este es un trabajo clásico del Dr. Tonis, publicado en 1991. Se estudiaron 111 caderas de 59 niños y lo que se encontró es que los niños que presentaban anteversión femoral disminuida, es decir, retroversión, presentaban mayor dolor y que algunos 10 pacientes tenían signos de osteoartritis. Con este trabajo de evidencia 4 se recomendó hacer osteotomía femoral para aumentar la anteversión en los pacientes retroversos, al igual que este trabajo publicado en el Acta Ortopédica de Bélgica del año 2009. Son trabajos con evidencia 4 que recomiendan hacer cirugía profiláctica con un fundamento muy pobre. Este trabajo publicado en marzo del 2016 sobre la morfología de la cadera, la relación de la morfología de la cadera y la artrosis, 93 pacientes eran normales, 186 caderas entre 20 y 50 años, 66 pacientes también dentro del mismo rango de edad, 132 caderas, con artrosis leve o moderada. ¿Qué se encontró en los pacientes con artrosis? Que había menor esfericidad de la cabeza femoral, como en las secuelas de enfermedad de Perthes, que había alteración en el offset de la cabeza femoral, es decir, que habían deformidades similares a las tipo CAM, que no había una muy buena diferenciación entre la cabeza femoral y el cuello. Había disminución de la anteversión femoral, es decir, retroversión femoral, y traslación inferior y posterior de la cabeza femoral, como se observa en las secuelas de deslizamiento epifisiario. Además de eso, un hallazgo muy interesante es que los pacientes presentaban retroversión acetabular. Lo interesante de este trabajo es que vemos que no simplemente los pacientes con artrosis
tienen retroversión femoral. No, muchos de ellos, o la gran mayoría, presentan otras alteraciones, tanto en la forma como en la posición de la cabeza femoral, además de alteraciones en el acetábulo. Aquí vemos un ejemplo de la deformidad tipo CAM, como la que sucede en los pacientes con deslizamiento epifisiario. La retroversión femoral produce deslizamiento epifisiario, sería otra de las razones para hacer una cirugía. Un paciente retroverso podría presentar deslizamiento epifisiario y se justificaría hacer una osteotomía femoral. Recordemos que los pacientes con deslizamiento epifisiario además son obesos, tienen trastornos endocrinos como el hipotiroidismo, el hipogonadismo, el hiperparatiroidismo. Ellos son retroversos en la mayoría de los casos. Hay un aumento del ángulo de inclinación de la fisis femoral. Todos estos factores predisponen a deslizamiento epifisiario, no solamente la retroversión femoral. Aquí vemos un paciente a quien se le hizo un análisis de la marcha con retroversión femoral. Los cambios en estos pacientes son mínimos, hay una inclinación posterior de la pelvis leve, hay extensión de la cadera. En cuanto al momento abductor y aductor en cadera y rodilla, los cambios son mínimos. Esto se puede explicar porque, si vemos en estas gráficas, los pacientes con anteversión femoral pueden presentar más alteración en los parámetros de la marcha porque el cambio en la rotación es bastante marcado entre 15 y 35 o 40 grados, los 25 a 30 grados de diferencia. Se produce una disminución notable en el brazo de palanca abductor y pueden presentar mayor alteración de la marcha. Pero los pacientes retroversos no, el cambio, la variabilidad en la anteversión para ser retroverso puede ser de 5 o de 10 grados, por lo tanto la diferencia en la longitud del brazo de palanca va a ser mucho menor y las alteraciones en el análisis de la marcha van a ser mínimas. Entonces, ¿cuándo debemos tratar las alteraciones torsionales? Cuando hay una gran alteración de la función, un paciente que no pueda llevar una vida diaria normal, que no pueda hacer deportes, estos casos, como todos lo sabemos, son muy raros. En los síndromes maltorsionales, cuando estén asociados a inestabilidad de la patela y dolor, cuando haya pinzamiento femoroacetabular, en las secuelas de deslizamiento epifisiario hacemos osteotomías femorales. No hay evidencia concluyente de causalidad entre alteraciones torsionales aisladas del fémur y artrosis. Los tratamientos ortopédicos son inefectivos, no se justifica colocar bandas, correas para corregir esta marcha, no vamos a cambiar una rotación femoral con correas o con dispositivos ortopédicos. La anteversión femoral aumentada y la retroversión femoral alteran la cinética, el balance de fuerzas en las caderas y rodillas, pero no sabemos si esto a largo plazo va a producir artrosis. La retroversión femoral asociada a otras alteraciones puede producir artrosis de cadera, como lo vimos en el trabajo que nos mostraban las diferentes alteraciones que se presentan en los pacientes con artrosis. A cada paciente se le debe hacer una evaluación profunda con análisis de marcha idealmente, con radiografías, examen físico, TAC con reconstrucción tridimensional antes de tomar la decisión de hacer una cirugía. No se recomienda hacer cirugía profiláctica en los pacientes con alteraciones torsionales. Muchas gracias.